Bien, asumo que ya esto se está grabando y entonces en nuestro encuentro de hoy hablaremos de semántica. Ya hemos hablado, ya hemos comentado varios conceptos relevantes en semántica, conceptos como hiperónimo, cuya no contraparte, pero cuyo concepto complementario es hipónimo. Hablamos de cosas que ustedes ya conocían del colegio, sinónimos y antónimos, de otras que tal vez no, como homonimia, ¿sí? Polisemia, y detallamos como los criterios que podemos tener en cuenta para diferenciar un caso de homonimia de un caso de polisemia, ¿vale? A veces parecen confusos, pero hay algunos elementos que pueden aclarar la cuestión. Nos queda entonces el apartado más oracional de la semántica, porque todos estos conceptos que acabo de mencionar son conceptos de la semántica léxica, es decir, la semántica que se ocupa de ítems léxicos individuales, lo que de manera muy genérica diríamos como palabras y las relaciones que hay entre esos ítems. En cambio, la semántica composicional o proposicional o semántica oracional son lo mismo. Esta semántica se ocupa más bien de la oración y los elementos que aparecen en la oración y las relaciones que se establecen entre esos elementos y cómo adquieren significados distintos dependiendo de esas relaciones eh, entre ellas. ¿Vale? Entonces, no sé si hay todavía dudas con respecto a la semántica léxica y los conceptos que aparecían allí, o si pasamos de lleno a la semántica composicional y ahí recibo entonces las dudas de este apartado, ¿no? Estaba haciendo aquí, deslizándome por la lectura para que ustedes recordaran los conceptos y dijeran como, uy, yo no entendía alguna cosa de por aquí, de por allá. Entonces, esta es la chance y si no hay necesidad de hacer empalme, si quedó efectivamente claro todo lo relevante de la semántica léxica y los conceptos relevantes en la semántica en general, pues pasemos de una a la semántica composicional o proposicional. ¿Ninguna duda? Alexandra, Gabriela, Jason, Juanita. Bueno, volvemos a la... ¿Cómo, Jason? No, qué pena que por mi parte no. Bien, gracias. Al menos para decir no siente que hay alguien escuchando al otro lado. Entonces pasemos a la semántica composicional o semántica oracional o semántica proposicional. ¿Sí? ¿Qué dudas tienen allí? Asumo de entrada que hicieron la lectura y entonces las preguntas que vayan a plantear pues van a estar directamente ligadas a la lectura. ¿Sí? La lectura la presenta como el significado a nivel de la oración y tiene como primer subtítulo el tiempo, modo y aspecto. No hay aquí ninguna duda. La expresión del tiempo, los deícticos, la deixis como tal. Profe, a mí no me queda muy claro lo de la deixis y un poquito lo del origo, me confunde. Un poquito lo de qué, no te escuché esa última parte. Lo del origo, ahí está. Esta parte de acá. Sí. Bien, entonces, solo por orden de aparición, comencemos con lo de origo, que está como aquí de primeras en la lectura, y ya después pasamos a la deixis, porque la deixis es un concepto fundamental y, y requiere quizás más tiempo. ¿Listo? Entonces, Susan, ¿podrías leer en voz alta de manera muy clara para que quede ahí en la grabación este apartado hasta acá? Hasta Oh, donde aparece la forma progresiva estoy cantando. desde el inicio del párrafo, ¿sí? Sí, incluso lee el subtítulo. Ok. El significado a nivel de la oración. Tiempo, modo y aspecto.
En esta sección hacemos una transición hacia tópicos que no solo afectan el significado en el nivel de la palabra, sino también en el nivel de la oración. En las explicaciones sobre las relaciones semánticas entre palabras, nos hemos enfocado en el análisis de las palabras de contenido, por ejemplo, pantalones, manzanas, sierra, etc. No obstante, existen otros tipos de significación que destacan las relaciones gramaticales, que permiten a los hablantes clasificar las situaciones mediante el empleo de distinciones semánticas. Dichas distinciones expresan el marco temporal en que se lleva a cabo un determinado evento. Por ejemplo, tiempo, cantó versus cantará. La forma en que los eventos, acciones o estados son percibidos según la duración que se codifica a través de recursos léxicos o gramaticales. Por ejemplo, aspecto, canto versus estoy cantando. Asimismo, se indica la actitud del hablante en relación con la veracidad o confiabilidad de las aseveraciones que éste hace. Ejemplo, modo, hago versus haga. El ejemplo sobre el marco temporal presenta el contraste entre cantó versus cantará, según el cual la forma cantó hace referencia a un evento que ocurrió en un punto anterior al momento del habla, el cual se conoce con el nombre técnico de origo, mientras que cantará es un evento que ocurrirá en un punto posterior con relación al origo. En el ejemplo de canto versus estoy cantando, se presenta un contraste que revela la duración continua y en curso de la forma progresiva estoy cantando. En el Bien, último... hasta ahí, Susan. Muchas gracias. Les voy a pedir que lean varios fragmentos así, porque quiero escucharlos y porque sé que estas clases virtuales se prestan mucho al silencio y a la exposición de un solo lado, en particular de parte del profesor. Pero Alejandra tiene la mano arriba y tal vez es una pregunta relacionada con este pasaje. Entonces, te escucho, Alejandra. Alexandra, perdón. Profe, pues creo que eso está un poquito más atrás, que es lo que dice de prototipo y de taxonomía. Esos términos, la verdad, no los entendí muy bien. La lectura no Ah, lo vale. tengo muy claro. Pero justo ahorita estaba preguntando si quedaban dudas pendientes de la semántica léxica, es decir, de ese apartado. No pasa nada, ya volvemos a él, pero entonces ya que iniciamos con la pregunta que planteó Susan, voy a responderla y luego sí vuelvo a lo de prototipos y taxonomía. Dale, profe, qué pena. Vale. Em, entonces, es un término en realidad muy sencillo, Susan. ¿Vale? El concepto origo es, suena muy técnico, muy complicado, pero se refiere al punto de referencia que sirve para establecer si lo que voy a decir se considera pretérito, es decir, pasado, o si se considera, por ejemplo, futuro, algo que no ha sucedido en el momento en el que se produce el mensaje. El origo, aquí hay un esquema aquí abajo, es el momento en el que el hablante produce el mensaje, el momento en el que se emite el enunciado, como muestra este esquema de línea temporal, y a partir de él, a partir de ese punto que se establece eh, con base en el momento en el que el hablante dice lo que dice, pues se va a considerar que algo es pasado o futuro. ¿Sí? Por ejemplo, si yo emito un mensaje en este instante, tendré que usar el futuro para hablar, por ejemplo, de mi salida de campo para recoger los datos lingüísticos que son relevantes en mi investigación de maestría. ¿Por qué tendré que usar el futuro para eso? Porque el origo, el punto de referencia que estoy estableciendo, Susan, es hoy, 21 de junio de 2022. Y a día de hoy, 21 de junio de 2022, no se ha efectuado la salida de campo a la que hice alusión. Entonces yo diría una cosa como, iré a San Andrés y Providencia a recoger
datos lingüísticos sobre la adquisición bilingüe del español. Y ahí el verbo que yo utilicé se usa en futuro porque en este momento eso no ha sucedido y yo concibo que sucederá luego, ¿vale? Si yo tuviera que emitir ese mensaje, yo que sé, en 2024, año en el que espero que eso ya haya sucedido, pues seguramente tendré que cambiar el tiempo del verbo porque cambió el origo. Si suponemos, imaginamos el mensaje que el Mauro del 2024 emitiría, sería algo así como: fui a San Andrés y Providencia a recoger los datos relevantes para mi investigación de maestría. Entonces, el origo establece qué valor temporal toma el verbo y lo establece en relación con el momento en el que se habla, el momento en el que se dice lo que se dice. Yo recuerdo que cuando estábamos viendo morfología, en los apuntes que les compartí, había un esquema que les ayudaba a ustedes a reconocer el tiempo gramatical de un verbo en español. Y ese esquema apuntaba a esto, Susan. No sé si al leer esto hiciste la conexión. Entonces aquí en el tiempo verbal, yo preguntaba de manera muy retórica: ¿cuántos tiempos hay? ¿Cuáles son? Hay 3 tiempos básicos: pasado, presente y futuro. Pero cuando hablamos del tiempo de los verbos, cuando hablamos del tiempo verbal en las lenguas humanas, este valor de pasado, de presente o de futuro se establece según la relación entre el evento del que se está hablando y el momento en el que se habla de ese evento. Entonces, ¿cuándo se usa el presente, Susan? Cuando coinciden el origo, es decir, el momento en el que se está hablando. Sí, fíjate que ese concepto sonaba como muy intimidante, pero es simplemente el momento en el que se emite el mensaje. Cuando coincide el momento en el que se emite el mensaje con el evento referido, pues entonces usamos el presente, porque ese suceso al que yo quiero hacer alusión coincide en el tiempo con el momento en el que yo hablo de él, con el acto de habla. Entonces, si alguien dice, por ejemplo, justo ahora escucho música, le preguntan en el chat: oye, ¿qué haces? Justo ahora escucho música. Se utiliza el verbo en presente porque el evento referido, en este caso escuchar música, coincide, se alinea con el origo. Es decir, en el momento en el que se habla de escuchar música, se está escuchando música. Si en cambio el evento referido es previo, es anterior al origo, al punto de referencia, si es anterior a ese acto de habla, pues entonces se usa el pasado. Por ejemplo, en San Andrés conocí a una jamaiquina, ¿vale? Y ahí lo que se está enfatizando es que en el momento en el que se produjo ese mensaje, ya había sucedido el evento al que se hace alusión. Es decir, ya antes, quien dijo esto había conocido a una jamaiquina. El evento referido, en este caso conocer a alguien, no coincide con el momento en el que se habla de ello. De hecho, el evento referido ocurrió antes de que se emitiera el mensaje. Ahí se usaría el pasado. Y el futuro, Susan, creo que ya en este punto queda bastante claro, pero pues quiero terminar la explicación. El futuro tendría al origo en un punto distinto al evento referido, pero no hacia atrás, digamos, no como algo que ya sucedió, sino como algo que se cree que va a suceder. ¿Vale? El evento referido es posterior al acto de habla. Aquello que se dice se supone que va a tener lugar luego. Por ejemplo, por ahí en 2 años visitaré Jamaica. Si alguien dice eso, es porque al momento de hablar y al momento de referirse a el evento visitar Jamaica, pues todavía no ha sucedido eso, pero hay algo de certeza más o menos de que va a suceder. El evento entonces tendrá lugar luego de que el mensaje se haya dicho.
Este es el origo, el cuadradito de estos apuntes que ustedes tienen ahí en Classroom. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien, por ejemplo, lo pensó y si tenía dudas, pues no hay ninguna duda. El origo es el punto de referencia que establece el marco temporal en virtud del cual se usa o bien el pasado, el pretérito, o bien el futuro. ¿Vale? Lo subrayé ahí en amarillo, Susan, dice el ejemplo sobre el marco temporal. ¿Cuál era el ejemplo sobre el marco temporal que nos habían dado? Cantó versus cantará. Y el ejemplo del marco temporal presenta un contraste entre pretérito perfecto, cantó, versus futuro imperfecto, cantará. Ese contraste hace que la forma cantó se refiera a algo que ocurrió en un punto anterior al momento de habla, y ese punto de habla tiene el nombre técnico de origo. ¿Sí? En el caso de cantará, el origo ubica al evento, a la acción de cantar, como posterior. ¿Vale? Entonces, solo para confirmar, ¿es esto claro, Susan? ¿Y los demás que de pronto por ahí tenían dudas? Sí, profe, muchas gracias. Bien, Santiago Abella creo que había levantado la mano, la bajó, no sé si todavía quiere decir algo. No, sí, señor, ya era pues una pregunta referente, digamos, a cuando yo me refiero a una rutina. Entonces, digamos, yo digo, yo me baño todos los días. Entonces, ahí, ¿cómo sería mi origo? O sea, pues sí, bueno, mi origo, el punto de referencia que estoy hablando. Entonces, ¿por qué utilizo, digamos, el presente ahí? Vale, y esa es una pregunta de hecho semántica, muy buena pregunta. Esto no sucede, por ejemplo, en inglés. No, mentiras, esto sí sucede en inglés. Me confundí con otra estructura del presente del español que no sucede en inglés, ya doy el ejemplo. Pero bueno, tanto en inglés como en español, no sé si en alemán, en latín también, cuando algo es constante o cuando algo es como una verdad eh, o un conocimiento muy duradero, se usa el presente. Por ejemplo, yo puedo decir, la luna sale en la noche, ¿cierto? Al decirlo, no estoy haciendo alusión, Santiago, a algún punto particular del tiempo. Cuando yo digo la luna sale en la noche, aunque estoy usando el verbo salir en presente, no es porque eso esté sucediendo en el presente, ni siquiera es porque esté señalando o apuntando a algún punto particular del tiempo. Es porque en general, en cualquier momento en que se evalúe esa afirmación, se asume que la luna sale en la noche. Y varias lenguas, como acabo de decir, el español, nuestra lengua, el inglés y el latín también, varias lenguas para esas verdades, digamos, duraderas, ¿sí? Para esas afirmaciones que son ciertas, sin importar mucho el momento en el que se emiten, varias lenguas usan el presente. Lo mismo más o menos sucede con las rutinas. Cuando uno dice, eh, los miércoles doy clases de 11 a 1 y de 2 a 4, y si uno dice eso cuando no es miércoles, uno diría, vale, pero el origo, el momento en el que se está produciendo el mensaje, no coincide con el evento referido. Por ejemplo, si yo produzco este mensaje en este momento, no hay una coincidencia de origo y evento referido, porque es que hoy es martes. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué uso el presente? Si no hay una coincidencia entre el evento al que estoy haciendo alusión y el momento en el cual produzco ese mensaje. Pues la razón por la cual uso el presente no es tanto por una relación temporal, Santiago, sino por el hecho de que esa afirmación es en general verdadera y perdura los distintos días en los que uno vaya a evaluarla, por lo menos hasta cuando se acabe este semestre. ¿Vale?
Entonces eso es lo que pasa con las rutinas y las afirmaciones tipo el sol nos calienta, o el agua moja, o los cuerpos caen a una velocidad de 9,8 metros sobre segundo en el sistema Tierra. Esas afirmaciones que se conciben como verdades muy duraderas usan el presente, o nosotros más bien, no son las afirmaciones quienes las usan, sino nosotros los hablantes las usamos en presente porque tienen ese carácter de afirmación constante, digamos. Ahora, yo metí la pata al inicio y dije que eso no sucedía en inglés, cuando en realidad sí. La estructura que no sucede en inglés, y esta también es una cuestión semántica, pero esperen porque esto está diminuto, voy a ponerlo en tamaño 17, no está muy pequeño todavía, 22, ah, 26. Entonces, esta pregunta también esta cuestión también es semántica, y es, ¿por qué el español usa el presente para hablar? Vamos a ponerlo así, usa el tiempo verbal de presente para hablar de eventos que sucederán en el futuro. Sí, esto sucede en español. ¿Sí? Uno puede escuchar cosas como, ¡ash! Tengo pereza. Mañana hago la tarea. Vean esto. Acá hay un verbo en presente, el verbo tener. ¿Sí? En primera persona del singular, como dije, presente indicativo de voz activa. Y está en presente porque coincide el origo, el momento en el cual se emite el mensaje, con el evento referido. La situación en la cual el que produjo este mensaje tiene pereza, esa situación, ese suceso coincide con el momento en el cual la persona lo dijo. Entonces este es un presente bastante predecible, digamos. Bastante predecible porque, como dije, el evento referido coincide con el momento en el cual se refiere ese evento. Pero, supongo que ya lo notaron, acá también tenemos presente indicativo de voz activa, en este caso del verbo hacer. Y aquí no es tan fácil entender por qué. Si consideramos este concepto que preguntaba Susan, el de origo, pues el origo, el momento en el cual el hablante emite el mensaje, no coincide con el evento referido, es decir, con hacer la tarea. De hecho, el evento referido se ubica luego de ese evento, luego de ese origo. Y entonces, ¿por qué se usa el presente indicativo de voz activa? ¿Vale? Esa es una pregunta semántica. La respuesta, como en la mayoría de los casos, es porque de manera convencional, dado un acuerdo entre la comunidad de habla hispana, el presente indicativo, y en particular el presente llamado simple, se usa para hablar de eventos futuros. No muy lejanos. Esa es una restricción que tiene. No muy lejanos. Pero sirve para hablar del futuro. ¿Vale? Y esto era lo que decía que no sucede en inglés, porque en inglés la construcción I feel lazy. Yo añadiría el today, no sé por qué, quizás para enfatizar esto del origo,
Em, ay, porque no me funciona no funciona el apóstrofe, pero ustedes saben que ahí va un apóstrofe. Bueno, voy a usar el verbo separado, pero normalmente no lo diría así. Y en inglés, para expresar esto, sí se atendería al esquema del origo. Es decir, si uso acá, perdonen, sé que Fabio tiene la mano levantada, ya le doy la palabra a Fabio, pero quiero terminar este contraste entre lenguas, que me parece interesante, solo que no sé qué está pasando. A ver. Vamos a ver este de acá. Este de acá, como dije, es un presente bastante típico. Quien emite el mensaje hace referencia a un evento que coincide con el origo. El momento en el que se dice esto coincide con el evento o el elemento al que se hace alusión. Dicho de manera más sencilla, cuando esta persona dice que se siente floja o perezosa, está sucediendo eso, que se siente floja y perezosa. Pero acá también hay un esquema bastante típico del origo. Es decir, el acto de habla, el momento en el cual se dice esto, no coincide con el evento referido, y de hecho ese evento referido se ubica en el futuro, es posterior a aquello que dice el hablante. ¿Vale? El español en ese sentido hace un uso no tan predecible, no tan, digamos, típico del presente. Y si se dijera algo como, I feel lazy today, I do my homework tomorrow. Si se dijera algo así, como acaban de notar con este asterisco, la oración resultante sería agramatical. Esto puede ser discutible, quizás algunos dirían, pues no es agramatical en sentido muy estricto, pero sí sería semánticamente anómala. Sería algo que no se esperaría en la lengua inglesa, pero que es perfectamente aceptable en la lengua española. ¿Listo? En esto fue lo que pensé cuando dije que en inglés no sucedía igual que en español. ¿Vale? Sí sucede igual que en español en términos de usar el presente para las rutinas y para las afirmaciones bastante duraderas. No sucede acá, ¿vale? La posibilidad de usar el presente, el tiempo verbal presente para hablar del futuro, como se observa en 1 y en 3, la posibilidad es del español, no tanto del inglés. Bueno, ahora sí voy dando la palabra mientras muevo esto para que el esquema cuadre otra vez. Estaba de primeras Fabio y según Google Meet va después Sofía y después John Chiquito. Te escucho, Fabio. Bien, esta regla también aplicaría, digamos, si tuviéramos verbos auxiliares, como decir, había, había tenido pereza, sí, como, o he tenido pereza, mañana haría la tarea o mañana hago la tarea. ¿Cómo sería el origo ahí, no? O sea, si uno de pronto se refiere como el hoy, pero en pasado, había tenido como mucha pereza hoy, por eso Bueno, mañana hago la tarea. ahí hay una falla, Fabio. Voy a sacarle un pantallazo a esto que tal vez a alguno le parece interesante, quizás en el análisis de corpus, por ahí sale algo así
llamativo, que quizás se relaciona con esto del origo. Entonces voy a sacarle pantallazo, lo envío al grupo y ahí sí borro todo para responderle a Fabio. Bien, ahí lo envié. Ahora, en tu pregunta hay una falla, Fabio, y es, tú dices que cuando se usa la forma verbal había, ¿cómo fue que dijiste? ¿Había comido? ¿Había tenido? Había tenido mucha pereza hoy, por eso mañana hago la tarea. Bien, ahí hay una falla y es que, vamos a ponerlo aquí arriba, había tenido mucha pereza hoy. En general, mi intuición como hablante de la lengua española, un poco mi apreciación como lingüista, me hace pensar que esta no es una construcción típica del español. Me hace pensar que en general no decimos esto. ¿Sí? Y que aceptar que sí, digamos ya partir del hecho de que sí, que esto se dice en español, un poco vicia el análisis y nos hace pensar que en español esto es típico o que esto es frecuente, cuando la verdad es que yo siento, como dije, que no lo es. Siento que si tuviera que ponerle un símbolo de análisis, pondría este. ¿Vale? Recuerden, esto lo dije con todo detalle en el grupo de la tarde, quizás no tanto en el grupo de la mañana. Anteponemos un asterisco para indicar que la oración o la construcción sintáctica es agramatical. Agramatical. ¿Sí quedó bien escrito ahí? Sí. Voy a quitar estos dos puntos para que no confundan. El asterisco puesto antes de una construcción sintáctica indica que esa construcción sintáctica es agramatical. Usamos el numeral antepuesto a una oración, frase, lo que sea, para indicar que la oración es semánticamente anómala. No se espera que alguien diga eso. No porque las normas sintácticas lo impidan, sino porque el contenido de fondo, la semántica, es anómala, es extraña. No se espera que alguien diga algo así. Y por último, utilizamos este de acá. Voy a ponerlo mejor en el medio. Utilizamos esta virgulilla, se llama, para indicar que la construcción sintáctica o semántica es aceptable. ¿Qué quiere decir aceptable? Que un hablante nativo no la rechazaría así de plano. No diría como, uy, no, eso no se dice. Pero tampoco la acepta de manera tan directa, rápida y espontánea. Hay algo ahí que le causa como, no sé, te diría que sí, pero hay algo que no termina de convencerme. Yo diría, Fabio, que el ejemplo que tú estás poniendo lo etiquetaríamos como una construcción sintáctica o semántica aceptable, en el sentido de, vale, si tú quieres, puedes decir eso, pero yo, por ejemplo, no lo diría así y tampoco creo que sea frecuente que se diga así. ¿Vale? Habría que ver, digamos, ahí es donde están los análisis ricos de los corpus. Si en una muestra de habla, en una variedad específica, yo qué sé, en la variedad rioplatense del español, vemos que esto parece ser frecuente, pues ahí hay un descubrimiento. En la variedad rioplatense del español, en particular la hablada por tal franja de edad, se utiliza el pretérito imperfecto junto con adverbios de tiempo que coinciden con el origo, es decir, con el acto de habla. Pero la aclaración inicial antes de responderle a Fabio es,
yo no creo que podamos partir de la seguridad de que esto efectivamente se diga en español. Vamos a hacer el experimento. Entonces, levanten la mano quienes dirían que esto sí, que, digamos, sin mayor molestia, aceptarían una construcción de ese tipo. No aceptarían en el sentido prescriptivista de sí, yo dejo que la usen, adelante, úsala, no, sino que al escucharla ustedes creen que así es como se configura un mensaje de este tipo en español, en la lengua española. Levante la mano quien cree que sí, que es una oración, una construcción que funcionaría en español y que no hay mayor inconveniente. Pero me perdí con esa votación. ¿Cuál fue la primera? Va a levantar, seguimos en la primera, solo que como no la levantó nadie, volví a repetirla para aclarar. Van a levantar la mano las personas que consideran que la oración que se presenta en uno es una construcción sintáctica y semántica que se daría en español y que no habría razón para rechazar. Profe, Sí, Santiago Español, mientras levantan las qué manos. pena. Acabo de llegar y estoy bueno, un poco perdido y todo. Bueno, mirando eso que usted había puesto había tenido mucha pereza hoy. ¿Eso no podría ser un condicionante? O sea, digamos, yo lo vería de esa manera, de que él había tenido mucha pereza hoy hasta, o sea, como un tipo de, digamos, yo lo asimilo como en el inglés, Vale, pero es que que te se usa perdiste, te voy a detener un momento porque te perdiste del planteamiento que hacía Fabio. Este había tenido mucha pereza hoy, lo planteaba Fabio como un mensaje, vamos a ponerlo aquí abajo, mensaje en el cual el origo, es decir, el momento en el cual se produce el mensaje, coincide el evento referido. ¿Sí, Fabio? ¿Era lo que planteabas? Que el momento en el que se dice esto coincide con el evento al que se hace alusión. Sí, o sea, me refería a hoy, pero en pasado, como si estuviera por la noche, Pero si hubieras hecho la declaración nos ahorrábamos todo esto. Pero bueno, digamos que sirvió como repaso de estos símbolos. Claro, si concebimos el hoy, sí, ya sé a qué se refería Fabio. Si concebimos el hoy, a ver, ¿dónde puedo insertar una línea? Acá. Si concebimos el hoy como un momento del tiempo con varios múltiples momentos distintos, vamos a ponerle más grosor a esto. Digamos que toda esta línea es el hoy, y incluso podríamos ponerle horas. Entonces, si yo me levanté a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana, el momento más lejano al que puedo hacer alusión de este hoy sería ese, y después otro acá, y otro por acá, y otro acá, y otro acá. Si ese es el caso, Fabio, pues nada, lo que tenemos es un esquema típico de origo. Vamos a poner el origo acá. Y voy a cambiarle el color a rojito. Este es el origo, Fabio. El momento en el cual se produce el acto de habla es acá. Toda esta línea representa el hoy. Hoy, martes 21 de junio de 2022. El momento en el cual se produce el acto de habla es acá. Pero el evento al que se va a referir el hablante se ubica por acá. ¿Sí? El evento referido, digamos que es amarillo. Pues, ¿qué tenemos ahí, Fabio? Tenemos un esquema típico, ¿sí? Tenemos un esquema típico de no coincidencia entre el origo, es decir, acá, el punto de referencia, y el evento referido, es decir, acá. Si al decir había tenido mucha pereza hoy, das a entender que te refieres a un punto del pasado de este hoy, pues mira que esto no coincide.
Y entonces es perfectamente normal que se utilice el pasado. Este es el pretérito, que es el nombre técnico que tenemos en gramática para hacer alusión al pasado. Este es el pretérito pluscuamperfecto. Pero, profe, entonces, digamos, para decir, había tenido mucha presa hoy, mañana hago la tarea. Entonces, el origo marca 2 puntos. No, el origo sigue siendo el mismo, porque El origo sigue siendo el presente en donde estoy diciendo la oración. sí, pero yo preferiría, ¿por qué no le decimos presente cuando hacemos lingüística y cuando hacemos semántica? Porque es que ya tenemos el nombre, la etiqueta presente guardada para el tiempo verbal presente. Por eso le decimos origo. Entonces, el origo es este, es uno solo. El momento en el cual se dice lo que se va a decir. ¿Listo? Entonces el origo sigue siendo este. Vamos a ponerle además numeritos. Fíjense que aquí hay esquemas semánticos, ¿no? No me vayan a salir en el parcial, profe, pero es que ahí en la rúbrica dice que hagamos uso de las herramientas formales del análisis lingüístico. Y nosotros sí vimos transcripciones fonéticas y fonológicas. Nosotros sí vimos segmentación morfológica en guiones. Nosotros sí vimos árboles sintácticos, pero nosotros no vimos ningún esquema de formalización semántica. Pues vean, aquí estamos haciendo uno. ¿Listo? Entonces, voy a ponerle negrito, Fabio. Entonces, y voy a etiquetarlo aquí arriba, de hecho. A ver. Voy a quitar esto, que al final no terminó siendo relevante. Voy a quitar este porque no es una construcción aceptable, es una construcción de hecho muy típica. Y voy a etiquetar esto de acá como A. Voy a ponerle 1, pero la oración entera se llama 1. Y a esta de acá la voy a etiquetar como B. Si represento eso en un esquema temporal, el origo es este de acá, el punto fundamental, y el evento A se ubica atrás del origo. Es un evento que en relación con el acto de habla es anterior. Ya sucedió. Por eso había tenido mucha pereza hoy. El punto B, vamos a copiar esto de acá. El punto B, tal y como estás planteando la oración, se ubicaría por acá. No se tomen muy en serio las proporciones en esto. No estoy haciendo un plano cartesiano con distribución equidistante. No es que la distancia entre acá y acá sea la misma, simplemente un esquema didáctico. Pero el evento B, mañana hago la tarea, se ubica acá, Fabio. Que es justo lo que acabo de decir. Se puede usar el tiempo verbal presente para hacer alusión a un evento futuro. Acá está. Entonces, ¿cuál es el que establece esa referencia? Pues este. Uy, horrible ese lápiz. ¿Por qué ese? Porque es que ese es el momento en el que se emite el mensaje. Ese es el concepto por el cual empezamos. Concepto que inquietó a Susan. Entonces, el evento A se ubica con anterioridad al origo y el evento B se ubica con posterioridad. ¿Listo? Entonces lo que tienes ahí de hecho son dos construcciones bastante típicas del español. Ahora, la pregunta que yo les dejaría a ustedes para que lo reflexionen, pero no voy a ahondar más en esto porque se nos va toda la clase, es independientemente de manera aislada, A es una construcción típica del español, B es una construcción típica del español. La pregunta que yo les hago es, que se presenten así una seguida al lado de la otra, ¿es típico de español? ¿Vale? Lo dejo ahí para que lo piensen. Bueno,
Alexandra tenía una pregunta relacionada con los prototipos, que es como devolvernos a lo de semántica léxica. No sé si Alejandra de pronto llegó tarde cuando ofrecí ahí la posibilidad de volver a lo de semántica léxica. No pasa nada, ya volvemos a ello, pero se va a sentir como un desfase ahí. ¿Listo? Antes de la pregunta de Alexandra, que tenía que ver con los prototipos, John Chiquito había preguntado en el chat, profe, pero digamos, una alternativa que usa presente simple puede ser I feel lazy today, I'm gonna do my homework tomorrow, pero ahí no tienes presente. Ahí tienes una construcción que los filólogos en inglés llamarán futuro próximo, ¿no? Por eso, aunque en términos de conjugación tienes I am, también tienes la construcción verbal going to, con el verbo ir. Y el verbo ir implica una proyección, un movimiento, en este caso temporal. Construcción que de hecho es muy equivalente en español. En español también usamos el presente morfológicamente. Cuando decimos voy a comprarme un Nintendo Switch. Sucede exactamente lo mismo que en inglés, John Chiquito. El verbo voy está en presente. ¿Sí? Está en presente, indicativo de voz activa, en primera persona del singular. Pero, gracias a la preposición a y al infinitivo, se expresa más bien la idea de un futuro próximo. ¿Vale? Y no es equivalente porque este no es un futuro simple. Perdón, no es un presente simple para expresar un futuro, sino que es un presente acompañado de un infinitivo que configura lo que llaman una perífrasis verbal. Para quienes estén interesados muy al detalle en morfología. Esa es una perífrasis verbal. ¿Listo? Ahí voy no se entiende solito. Voy se entiende como un elemento que acompaña al verdadero verbo que nos interesa, que es comprar. ¿Y lo acompaña para qué? Para indicar ese futuro próximo. Sí, John Chiquito, por favor, confírmame en el chat ahí para saber que puedo cerrar este tema. Yo tengo una preguntita relacionada con eso un poquito. Listo. Entonces me voy a excusar otra vez con Alexandra porque pues siguen saliendo preguntas sobre este tema. Dime, Sofía. Es que, por ejemplo, mientras usted lo explicaba, pues me surgió una duda y vi la de John Chiquito y pues, digamos, como que sí caí en cuenta de que ese going to, pues, se usa para expresar futuro. Pero pensé en cuando en inglés pues, se usa el gerundio de los verbos para expresar el futuro. Y pues el Sí. gerundio es el presente, como por ejemplo, el ejemplo que usted había puesto, entonces, I'm doing my homework tomorrow. Ahí se está usando el gerundio para expresar un futuro, sin O cuando usar dices will, cosas sin usar going como... to. Y O cuando sería, digamos, dices en cosas español como estoy haciendo mi tarea mañana, que pues no tiene sentido, pero en inglés sí lo tiene. No es que no tenga sentido, es que es una construcción agramatical. Bueno, sí es. Pero pues en inglés ahí sería como utilizar un poco el presente porque pues es el gerundio del verbo y uno está hablando de acciones futuras, ¿no? O es otra cosa. No, es lo mismo. De hecho, no voy a hacer esquema para que tus compañeros le echen cabeza. Y si no lo han entendido, por favor, acosen a Sofía. Pero esta es, digamos, el ejemplo del otro lado del río. El que envié en WhatsApp es el ejemplo en el cual el español puede hacer algo que si lo traducimos literalmente al inglés, produce una oración agramatical o por lo menos semánticamente anómala. ¿Vale? Lo que acaba de decir Sofía es el ejemplo del otro lado del río. Es decir, algo que puede hacer el inglés, una construcción que es típica en inglés y que si la pasáramos, como acaba de mostrar Sofía, si la pasáramos tal cual al español, produciría algo no muy típico, no aceptable, digamos, o no comúnmente usado. ¿Vale?
ese ejemplo que tú estás dando, Sofía, es un futuro que en inglés tiene un grado de certeza mayor, ¿cierto? Cuando tú sabes que eso va a ocurrir y además es también un futuro próximo, por eso el grado de certeza puede ser mayor. Tú sabes que eso va a ocurrir, aunque se ubique en el futuro, puedes usar el presente junto con el verbo en ing. El ejemplo que yo iba a dar era uno más típico, que es el que ponen en los libros de texto, y es I'm taking a flight today at 8 o'clock, digamos. Sí, eso es una cosa que va a suceder hoy, pero como mostrábamos en este esquema, hoy en el futuro, a las 8 en punto. Pero dado que los tiquetes, los vuelos, tienen fechas estipuladas para que la logística funcione, pues uno sabe que eso tiene que ser así, o que hay un grado alto de certeza de que va a ser así. Dicho esto, entonces, un angloparlante podría usar el presente progresivo que llaman para hacer alusión a un evento futuro. Resumen, lo que acaba de decir Sofía sí se relaciona con esto que yo envié en WhatsApp, pero digamos que es el ejemplo del otro lado del río, el ejemplo de algo que se puede hacer en español, perdón, se puede hacer en inglés, y que al pasar a español de manera literal no funciona tan bien. Vale. La pregunta de Origo nos llevó a cuestiones interesantes. Vamos entonces con los prototipos. En el grupo de la mañana esto quedó quizás un poco más claro, pero en el grupo de la tarde quedó ahí en suspenso. Entonces le voy a pedir a Alexandra que lea, yo creo que todo este primer párrafo, incluido el subtítulo, en voz alta, con un buen volumen para que quede ahí en la grabación. Alexandra. Alexandra se fue. Pero me pones en un aprieto, Alexandra, porque me planteas una pregunta que quieres que respondamos, pero tampoco sé si tienes como... Bueno, vamos a intentarlo como para que quede ahí en la grabación, pero pues el objetivo era que hubieras participado tú y que las preguntas adicionales las hubieras un poco encaminado tú. ¿Alguien distinto a Alexandra también tenía esta duda con lo de los prototipos? Espera, profe, yo intento, creo que se escucha claro, Sí, ¿cierto? yo te escucho bastante bien, sí. Vale, profe, entonces voy a Entonces, intentar. desde acá el subtítulo hasta categoría. Yo te escucho perfecto. Aunque ahora Prototipos. Para entender el contexto en el cual se ha empleado la noción prototipos en semántica, es necesario resaltar que el significado lingüístico en gran parte depende de la conceptualización. Describe la conceptualización como un proceso dinámico interactivo No, ya no escucho a Alexandra. imaginativo que implica el uso preciso de imágenes para la expresión libre de ideas, no solo del contenido conceptual, sino también de una manera específica de construir tales contenidos. El término construir se emplea para indicar en la cual podemos presentar la misma situación de maneras alternativas a través de la expresión lingüística. La noción de prototipos es relevante en el aspecto debido a que a través de los prototipos se propone un modelo según el cual los conceptos se estructuran sobre la base de miembros centrales o típicos de una categoría y a la vez miembros que se consideran marginales. Por ejemplo, si pensamos en el concepto de fruta, la manzana o la banana podrían considerarse miembros centrales o estereotipos de la categoría. En contraste, el tomate sería un miembro periférico debido a que
a pesar de ser clasificado por la botánica como una fruta, es considerado en la tradición culinaria como un vegetal. De esta forma se considera un prototipo al miembro o a los miembros característicos de una categoría. Bien, entonces para entender lo del prototipo basta con este párrafo y en particular con los dos apartados que he señalado. Yo había hecho una contextualización un poco más rica en el grupo de la mañana y había dicho que la teoría de los prototipos viene más bien de las ciencias cognitivas y de la psicología del desarrollo. Luego los lingüistas la tomaron y se dieron cuenta que podían explicar varias cosas de la lingüística tomando esas herramientas de la psicología cognitiva. ¿En qué consiste el concepto en general? Independientemente de si lo aplicamos en lingüística, si lo aplicamos en psicología cognitiva, en ciencia cognitiva, en psicología del desarrollo, consiste, lo decía en la mañana de este modo, como en un imán. ¿Sí? Podemos imaginar que en nuestra mente, en nuestro cerebro, hay una especie de imán que jala otros elementos sin excluir otros. ¿Sí? Hay otros elementos que también son atraídos por ese imán, pero los primeros llegan con más fuerza, llegan más rápido al imán en cuestión. Entonces, supongamos, como dice el libro, que el imán que estamos considerando, Alexandra, es la categoría frutas. Y aquí ya estoy dando el salto de la teoría de prototipos en lingüística. Entonces, si el imán que yo estoy considerando es la categoría frutas, ese imán jala un montón de cosas. El imán de la categoría frutas jala a manzana, a banano, a fresa, a mango, y los jala con fuerza. Es decir, cuando se activa ese imán, viene con mucha rapidez y de manera muy clara manzana, banano, fresa, mango a la cabeza de un hablante. ¿Sí? Pero quizás tomate, aunque esté dentro de ese grupo, es más bien lejano. No es tan jalado, perdonen que esté usando como términos tan informales, no es tan atraído cuando se considera la categoría frutas. Doy un ejemplo distinto, que es el ejemplo que suele darse en otros libros. Y es el de mamíferos. ¿Cierto? Entonces, si uno tiene el imán mamífero, los elementos que son atraídos por ese imán y que de hecho son atraídos con mucha fuerza, seguramente son, por ejemplo, perro, gato, caballo, ¿sí? Chimpancé. Esos son ejemplos de mamíferos que prototípicamente, ahí está el nombre, prototípicamente uno activa cuando el elemento central es mamíferos. Pero no es común, no es prototípico que se active o que se considere como elemento cercano, fuerte al imán, ballena. ¿Sí? Entonces, una ballena es, según la biología y en particular la zoología, una ballena es un mamífero. ¿Sí? Pero no está dentro de esos prototipos que son muy, muy atraídos por el imán mamífero, porque vive en el agua, porque no se desplaza en la tierra, porque por todas las características que asociamos con mamífero y que en la ballena no son tan notorias. Entonces, aunque la ballena esté dentro de las posibilidades de la categoría mamífero, pues
no se activa con tanta fuerza como si se activaría, por ejemplo, gato, perro, caballo, chimpancé, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Un prototipo, en resumidas cuentas, es el miembro o los miembros característicos, los más esperables de cierta categoría, ¿cierto? Entonces, cada categoría va a tener sus propios prototipos y dependen en gran medida del contexto social. Por ejemplo, si la categoría es, digamos, países, ¿sí? Si la categoría es países, alguien que vive en Colombia seguramente va a tener como prototipos Venezuela, México, Estados Unidos, Argentina, ¿vale? Pero va a ser más bien periférico, va a ser más bien marginal Guyana, ¿sí? Aunque esté también cerca. De hecho, Guyana está más cerca que Estados Unidos, pero no es un elemento que se active con tanta fuerza cuando uno activa la categoría países. Ahora, alguien que viva en la costa oriental venezolana, ¿sí? Alguien que viviera bien hacia el oriente de Venezuela, pues dado que vive tan cerca a Guyana, quizás para él Guyana de pronto sí es un prototipo. Pero en ese caso depende de variables sociales. Porque, insisto, si esa persona vive muy al oriente de Venezuela, pues seguramente habrá escuchado de Guyana, quizás incluso habrá pasado vacaciones allá, habrá hecho intercambios económicos, no sé. Pero para nosotros, O, ajá, o por Alexandra, ejemplo, profe, como usted nos decía, digamos, una persona que vive cerca al mar. O sea, no es tan fácil que una persona así relacione, por ejemplo, bueno, que le digan la categoría mamíferos y diga, digamos, caballo o, no sé, perro, más bien dirá ballena o cachalote, no sé, o sea, animales más acuáticos, ¿sí? bueno, no sé si un cachalote, ni siquiera sé qué es un cachalote. Estoy revisando acá. Ah, sí, es otro mamífero marino. Bien, sí, a mí eso no se me ocurriría ni por las curvas. ¿Sí? Y probablemente alguien que vive cerca al mar, sí. Yo, sin embargo, haría este apunte, Alexandra. No solo por vivir cerca al mar, ballena y cachalote pueden ser más cercanos al imán, sino que también requiere de educación, por ejemplo. Supongo que habrá gente en el Pacífico y en el Atlántico que aunque viven cerca al mar, pues de pronto no recibieron educación formal y nunca han escuchado la clasificación de mamíferos, reptiles, etcétera. Entonces, pues sí, podrá saber qué es la ballena y qué es el cachalote y podrá diferenciarlos, pero en esa clasificación se requiere también de conocimientos formales, ¿sí? Un mejor ejemplo, me parece, Alexandra, es el de los campesinos, ¿sí? Entonces, que hablan de trapiche, de aljibe, de molienda, de, no sé, todos esos elementos que para ellos son muy cercanos y pueden representar prototipos de las categorías trabajo. Para alguien de la ciudad, los prototipos de la categoría trabajo de pronto son edificio, oficina, universidad, banco, ¿sí? Entonces, sí depende de elementos sociales, pero no únicamente del lugar, Alexandra, ¿vale? A veces también inciden otras variables como el nivel de educación o la insistencia en ello, que era la reflexión que quería hacer. ¿Por qué como prototipo de la categoría país se nos ocurre Estados Unidos, que está más lejos que Guyana? ¿Por qué se nos ocurre Estados Unidos y no Guyana o Surinam o Trinidad y Tobago o yo qué sé, Haití? Pues en este caso, Alexandra, ya no solo es
por la geografía, por el lugar en el cual está la persona, sino porque Estados Unidos aparece en todo lado. Por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX aparece en la producción cultural, entiéndase películas, música, documentales, porque el poder político de Estados Unidos y su influencia económica es grandísima, porque aunque no es nuestro país vecino, nos enseñan cosas de Estados Unidos, incluso en la escuela, y entonces se configura como prototipo de tanto que es escuchado y tanto que aparece y tanto que nos lo repiten que está ahí. Por eso la publicidad. Sí, la publicidad tiene que estar insistiendo que esa marca existe y se llama así. De modo tal que cuando tú pienses en, yo qué sé, si vas a comprar un ponqué para las 11, ¿en qué ponqué piensas, Alexandra? Bueno, Alexandra parece que tiene problemas de internet. ¿En qué piensan Profe, ustedes? ¿me hiciste una pregunta? Sí, si yo te digo como, si piensas en un ponqué para las 11, para, ¿cómo le dicen? La merienda, sí, las 11, eh, ¿en qué piensas? No sé, profe, la verdad. No, ¿qué piensan los demás? Si hay que preparar 11, Chocorramo. en ramo, en chocorramo, Bengala, en gala, el gansito. en gansito, que yo no sé si yo metería ese en la categoría ponqué, pero bueno. Entonces, fíjense que esos son nuestros prototipos muy colombianos, ¿no? Pero vaya usted a Chile y diga, uy, comprémonos un ponqué ramo para las 11. No funciona, ¿no? Porque no van a poder ubicar ese referente. Listo, esa es la teoría de prototipos, es supremamente interesante, supremamente útil en lingüística. También la han usado en fonética y fonología para señalar por qué un fonema, es decir, una representación mental, se interpreta como ese fonema a pesar de que los fonos en los cuales se manifiesta son muy distintos, que fue el modo en el que le respondí la pregunta a Jason la vez pasada, ¿cierto, Jason? En el grupo de la mañana. Sí, señor. Ahora queda mucho más claro, Jason. ¿Satisfecha, Alexandra? No, pues yo sí lo había entendido en la clase, la verdad. Muchas gracias, igual. Bueno. Entonces aquí hay una Gracias, taxonomía. profe. Listo, Alexandra. Espero que haya sido más claro. Acá hay una taxonomía que hace uso de esto de los prototipos y las clases y demás. Entonces tenemos el instrumento musical y uno piensa así en guitarra, en piano, en tambor. Y si uno quiere ya especificar más, es decir, ir a un orden inferior, piensa en guitarra tradicional o guitarra clásica, en piano de cola o piano vertical, en timbal, que es un tipo de tambor o de instrumento percusivo, o en un tambor de base, que será otro. ¿Sí? Pero, digamos, según la teoría de prototipos, aquí en instrumento musical quizás no se nos viene a la cabeza de manera tan inmediata, no es un prototipo la marimba. Para la gente del Pacífico sí, pero de nuevo por variables sociales. Nosotros aquí en Bogotá no pensaríamos como ejemplo de instrumento musical, a menos de que seamos músicos, ahí interviene otra variable, pero a menos de que Yo seamos... sí, profe. Claro, tú sí, porque tú eres del Pacífico, tú eres de ahí, de al ladito, ¿sí? Tú creciste con esa música y la puedes ubicar de manera muy fácil. Pero, por ejemplo, para ti no es un prototipo muy claro de, yo qué sé, la categoría barrios, no es un prototipo muy claro, yo qué sé, colina campestre, digamos. Quizás eso para ti no dice mucho. Para quienes vivimos en Bogotá, sí dice algo y sí se asocia con la categoría barrios. En fruta, como decía el texto, pues pensamos en manzana, en durazno, en mango, en banano, pero no pensamos en aguacate, digamos, que hasta donde entiendo el aguacate también es una fruta, en términos botánicos. ¿Sí? Pensamos más bien en esas otras. En herramienta,
Bueno, esto de uvas va arriba, ¿no? Aquí pareciera que va aquí abajo, pero esto tiene que ir arriba. La confusión se genera es por lo que aquí hay doble línea, entonces queda este separado de esto, pero no, esto de uvas va dentro de la categoría frutas, el orden superior frutas. En herramienta pues tenemos martillo, sierra, destornillador, pero no tendríamos, a menos de que trabajáramos con esos instrumentos, no tendríamos como prototipo, yo qué sé, ni siquiera se me ocurre uno ahí, porque yo no estoy muy metido en este mundo. Un sublimador, digamos, aunque no un sublimador, más una herramienta. No sé, cuando alguien encuentre un ejemplo de algo no prototípico al pensar en la categoría herramienta, dirá, ah, sí, era esto. Con este sí puedo. Pantalones, medias, camisa, todos esos son ejemplos prototípicos de la categoría ropa. Pero quizás no lo es tanto, yo que sé, un cachemire. ¿Es así? Sí. No. No sé, no conozco. ¿Sí ves? Por dos. Ay, ¿alguien sí? ¿Cachemire? ¿Cachemira? ¿Un pie de rey? Ah, tu hermano el ingeniero dice que un pie de rey en herramienta. Bien. Eso será un prototipo para él. Para nosotros no. ¿Vale? Y aquí, insisto, interviene la variable educación. No porque sea bueno, malo o mejor o peor, simplemente que el estar expuesto a esos elementos lingüísticos hace que uno los active porque uno ha estado dedicado a ello. ¿Cierto? Ya para ustedes van a ser prototípicos algunos términos que para otra gente dirán como, yo no sé qué es eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, quizás una asociación semántica que se genera en ustedes cuando les dicen árbol, una nueva asociación semántica, es sintaxis. Pero vaya uno y le diga, ¿qué? Vayan y díganle a una persona del común que si ellos piensan en sintaxis cuando les dicen árbol, los van a mirar raro, ¿qué es sintaxis? Yo le diría al hermano de Susan lo mismo, que es un pie de rey. ¿Sí? Bueno, bien, cerramos ahí prototipos. Ah, bueno, y lo de la taxonomía es esto que tienes acá, Alexandra. Ese es el tipo de cositas que podrían hacer en semántica léxica cuando estén analizando su corpus. No es necesario que se hagan una tabla de este tipo, también podría ser en un esquema como de araña. Pues parten del orden superior y luego lo van diversificando y especificando. Bueno. ¿Alguien tiene una pregunta distinta a la de Ixis, que fue la que planteó Susan, un poco como para darle la palabra a alguien más? ¿No? Bueno, Sofía, ayúdame con este párrafo, ya que Susan leyó ahorita. Ok. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha perfecto. La expresión del tiempo. Existen mecanismos que permiten a los hablantes asociar las diferentes situaciones expresadas en relación con el tiempo. Desde el punto de vista gramatical, el español posee un sistema morfológico que varía según estemos expresando que una determinada situación ocurre en el pasado, en el presente o en el futuro. En contraste, entre formas simples y compuestas, también se relaciona con la expresión del tiempo. Por ejemplo, comí versus he comido. Asimismo, hay otros elementos léxicos que pueden ser indicativos de tiempo, como es el caso de los adverbios y de otras expresiones temporales, por ejemplo, ayer, ahora, mañana, pasado mañana, etc. Sedano argumenta que el tiempo gramatical en el discurso se define con relación a un eje temporal diético. Díctico. ¿Deítico? Sí. Bueno, no sé. El término deíctico quiere decir que la interpretación depende de un punto de referencia que coincide generalmente con el momento y el lugar que el hablante emite un enunciado. La deixis permite al hablante establecer puntos de referencia temporal o espacial según la situación concreta del hablante. Ya hemos dicho que este punto de referencia al momento de hablar, por ejemplo, la hora del hablante, se conoce con el nombre de origo.
El esquema en la ilustración 7.6 indica que el pasado, el presente y el futuro son puntos de referencia temporal que mantienen una relación directa con el origo, es decir, con el momento de emisión del enunciado. Bien, dado que la explicación de Origo fue bastante detallada, creo que podemos entender esta de manera mucho más rápida. La deíxis, las expresiones deícticas, son aquellas expresiones que adquieren significado en relación con el origo. Si habíamos definido el origo como el punto en el cual se emite el mensaje, se produce el mensaje, pues la deíxis es cómo lo dicho adquiere significado con base en ese origen. Si alguien dice, por ejemplo, ayer era lunes, pues la expresión ayer es deíctica, ya que adquiere su significado siempre y cuando yo emita ese mensaje un martes. ¿Vale? Si ese mensaje se emite en otro momento, por ejemplo, si se emite un domingo, pues ya no funciona el deíctico ayer y ya no funciona el tiempo verbal pasado. Si ese mensaje, insisto, se emite un domingo, habría que usar el deíctico mañana y habría que usar el tiempo verbal futuro. Mañana será lunes, o como dijimos que nos permitía el español, el presente simple, pero porque el español lo permite. Mañana es lunes. ¿Vale? Entonces la deíxis se refiere a esa configuración del significado que no está ya dada. No es un significado que ya esté en la expresión misma. Es un significado que se configura en función de ese marco de referencia. Es un significado que se configura en relación con el origo. Entonces, palabras como ahora, ayer, mañana, pasado mañana, más tarde, aquí, allá, yo, tú, todas esas palabras son, en términos semánticos, eso, esa, todos esos demostrativos, aquel. todos esos son, en términos semánticos, deícticos. ¿Por qué? Porque su significado no está ya dado, no viene con la expresión misma. ¿Cierto? Si uno considera una palabra como, yo qué sé, mesa, el significado ya viene con ese significante. Cuando se producen los fonos mesa, pues ya vienen consigo objeto inanimado, generalmente de 4 patas, que sirve para diversos propósitos, entre otros comer, estudiar, jugar, etc. Mesa es un elemento cuyo significado ya está más o menos dado, más o menos establecido. Pero todos estos que acaba de decir Alexandra, ese, esa, eso, aquel, aquella, este, esta, hoy, ayer, ahora, mañana, más tarde, ¿sí? Yo, tú, todos esos son deícticos, son expresiones deícticas en el sentido de que adquieren significado en relación con el momento en el que son dichos y el espacio en el que son dichos. ¿Sí? Por eso se hace el chiste de golpea a alguien, ¿quién es? Yo. ¿Sí? ¿Cuál es el fondo de ese chiste? La deíxis. No es para nada informativo que alguien nos diga o nos responda a la pregunta ¿quién es? ¿Quién está golpeando? ¿Quién está al otro lado de la puerta? No es para nada informativo que nos diga yo. ¿Vale? A veces logramos inferir quién es, pero con base en la voz, el tono, ¿sí? Pero si un desconocido golpea la puerta y uno pregunta quién es y responde yo, uno dice qué chistosito.
Porque es que la palabra yo solo adquiere significado cuando es usada por quien en ese momento se identifica con ese yo. Y si yo no conozco al otro, pues no me sirve que me diga yo. Me sirve que me diga soy yo qué sé, el técnico que va a instalar el internet. ¿Vale? El mismo chiste tonto de ¿dónde estás? Aquí. Pues es que el significado de aquí solo se entiende en relación con el lugar en el cual está la persona que dijo eso. Y quien le pregunta dónde estás, pues no está al lado de esa persona, de modo que necesita otra expresión que lo aclare. Esa es la de Ixis, es muy interesante porque son palabras cuyo significado está siempre disponible para ser completado, digamos. Voy a eliminar esto y voy a intentar hacer un esquema, a ver si es útil. Entonces, si ustedes recuerdan a Saussure, que espero que sea así, cuando hablaba del signo lingüístico, gracias a Peirce sabemos que todas las palabras, los elementos lingüísticos son símbolos. Cuando Saussure hablaba del signo lingüístico, decía que tenía dos partes, digamos, indisociables, dos caras de la misma moneda, se dice a veces. ¿Sí? Y esas dos partes eran el significante, quiero usar aquí otro color de un tamaño más grande, el significante, es decir, la forma lingüística, pueden ser secuencias de sonido o configuraciones manuales, y el significado. Espero que hayan notado que lo que hacemos en semántica es un zoom en este segundo. En semántica nos interesamos particularmente por este de acá. Obviamente no ignoramos a este de acá, pero lo consideramos para ver qué nos dice del significado. Ahora, los deícticos son muy interesantes porque, como había dicho, solo adquieren su significado en el momento en el que son usados. Entonces, varios autores dicen que los deícticos, vamos a ponerlo acá, las expresiones o elementos deícticos son significantes vacíos que adquieren su significado en el momento y el lugar en el que son usados por el habla. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas expresiones que mencionamos ahorita siempre van a ser susceptibles de analizarse en términos de significante. Siempre se va a poder decir, ah, vale, está compuesto por la vocal tal, seguida de la consonante tal, y no sé qué. Pero su significado no lo vamos a saber a priori. Su significado va a aparecer, va a salir a la luz cuando sea usado. ¿Listo? Entonces aquí les pongo un ejemplo. Si el significante es, por ejemplo, ven, ¿cierto? El imperativo, el verbo venir, si
si el significante es esta secuencia de fonos, debí haber usado comillas, el significado no está dado a priori. No vamos a saber qué significa eso hasta que determinemos el lugar en el cual se emitió ese mensaje. Entonces, el significado, lo máximo que vamos a poder decir, pues, lo máximo que vamos a poder decir es que el significado de este elemento es orden que se le da, porque va a necesitar un tamaño más pequeño, orden que se le da al orden que se le da al interlocutor para que se desplace al lugar en el cual se encuentra el emisor del mensaje. Fíjense que no podemos hacer alusión a un lugar particular, ¿sí? Porque el significado, el lugar al cual se hace alusión, no está dado ya solo con el significado. Requiere de la consideración de el lugar en el cual se emitió el mensaje. ¿Vale? Estos me parecen a mí muy, muy interesantes. Luego, en semántica, se tornan también relevantes. ¿Vale? Susan y todos los demás, con la explicación de Origo y con estos añadidos que acabo de hacer, ¿queda claro lo de la deixis? No sé por qué yo no uso tanto esas expresiones como ahorita ya o ahorita, y entonces estoy infiriendo que ahorita ya es, digamos, right now, como en inglés, como at once, digamos. Ahorita ya, infiero yo. Y ahorita es como maybe later, ¿sí? Sí, si es así como se entienden estas expresiones, que yo no sé por qué no las he usado, habría que contrastar con quienes sí las usan, pues son expresiones deícticas, ¿cierto? Ahorita ya entendido como en este mismo instante, ¿sí? Justo ahora que lo estoy diciendo, pues adquiere significado solo si se tiene claro en qué momento se está diciendo eso, ¿vale? Por eso cuando uno ve un mensaje que le envió a alguien hace 2 días, y en ese mensaje le decía, en Messenger, porque en Messenger no le avisa a uno que le llegaron mensajes, y entonces uno abre Messenger por alguna razón y ve el mensaje de ya estoy... No, mentiras, hace 2 días no serviría. Digamos que uno lo ve 2 horas después. ¿Sí? Y alguien escribió, ya llegué. WhatsApp se cayó, te estoy escribiendo por acá. Pues uno siente esa rabia y esa insatisfacción de haber visto el mensaje 2 horas después, porque ya pasadas esas 2 horas, ese significante cambió. Ese ya llegué es en el momento en el que la persona lo envió, fue que sucedió eso y adquirió el significado de ya, de ahí, en ese instante, en ese origo. Pero ahorita ya eso se ubica como un punto muy anterior. ¿Vale? Dicho sea de paso, los deícticos sirven, por ejemplo, para hacer lingüística forense y para hacer filología en el sentido más estricto de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando un escritor o un hablante o un delincuente en una llamada o en un chat o en una carta hace alusiones deícticas, uno puede ir
determinando en qué momento sucedió, en qué lugar estaba, puede ir perfilando detalles que luego son relevantes para el científico forense, en el caso de la lingüística forense, o que son relevantes para el filólogo y editor en el caso de un libro cuya fecha se desconocía. ¿Vale? Eso, por ejemplo, es útil para cuando se hacen estos titulares de, yo qué sé, tal persona dijo esto, esto y esto, pero va uno y mira, y aunque sí dijo eso, lo dijo en otro momento, y esas palabras están siendo usadas ahora para que tenga un efecto político o social distinto. ¿Vale? Fabio, yo creo que la última pregunta y nos vamos. No, pues, un ejemplo de deíctico podría ser vaina. ¿Cuál? Vaina, Vaina, ¿por qué? porque digamos digamos uno puede decir en el contexto de dónde es la vaina, o quite esa vaina, o así. No, mm, no tan claramente. Yo creo que vaina es un buen ejemplo, no de deixis, sino de esos significantes cuyo campo semántico, cuyos posibles significados son muy amplios, como cosa, cacharro, ¿sí? Entonces cuando alguien dice, alcánzame la cosa esa, pues no es tanto por la deixis en sí misma, sino porque el significado de cosa abarca tantas posibilidades que puede ser usado en cualquier momento. ¿Vale? Lo mismo sucede con vaina. ¿Sí? Lo mismo sucede con cacharro. ¿Sí? Quizás cacharro no es tan amplio como cosa y vaina, porque cacharro ya restringe el hecho a herramientas, aparatos electrónicos, etc. Pero yo lo que creo que sucede con vaina es más bien que el significante tiene un campo, un espectro semántico muy amplio. ¿Dónde es quizás, dónde encontramos quizás la posible cercanía con los deícticos? Porque claro, si yo estoy en el contexto de armar una cama y la otra persona está sosteniendo el espaldar junto con esta barra lateral que no sé cómo se llama, y esa persona dice, alcánceme esa vaina, pues seguramente nos señala con los labios o con el dedo, y ahí adquiere más precisión vaina. Pero en principio es porque la palabra vaina, el significante, permite que sea varias cosas. No porque el momento en el cual lo diga vaya a variar su significado. No necesariamente. En principio es por la amplitud semántica. Alexandra. Habías levantado la mano, no sé si fue por accidente o si en serio tenías una pregunta. No, profe, o sea, quería como decir que también los deícticos también se pueden tomar en cuenta, depende como su contexto o su espacio, ¿sí? Porque pues, por ejemplo, como decía Fabio, si digamos estamos en una reunión de amigos y decimos como, pásame esa vaina, creo yo que sabemos a qué se refiere por el espacio en el momento que estamos. O no sé si estoy un poco confundida. No, es cierto, y yo entiendo también que Fabio haya hecho ese comentario, pero no es porque vaina en sí mismo, como significante, solo adquiera significado en un momento muy ubicado y de un lugar muy concreto. Sí hay algo de eso, pero yo lo que veo en vaina es que el significante en sí mismo ya es muy amplio. El significante de vaina debe ser algo así como cosa material, cualquiera que sea, o evento, o plan, o sí, entonces hay muchas posibilidades. Entonces es porque el significante permite múltiples significados y entonces lo podemos usar para hacer alusión a esos múltiples significados. Claro, ese significado se precisa, se aclara en el contexto, la situación y el momento específico en el que uno dice eso. Pero ahí ya estaríamos en pragmática.
De hecho, los deícticos son un muy buen puente a pragmático. Pues yo en principio diría que no hay, en sentido muy estricto, no hay deixis en palabras como vaina, coso, cosa, cacharro, ¿sí? Sino que lo que hay es un significante que permite varias posibilidades, múltiples posibilidades a nivel del significado. Bueno, queridos, vuelvan a revisar la lectura, a ver si esto aclaró más cuestiones. El aspecto me parece que se explica muy bien, que era una cosa que les había costado mucho en morfología, cuando vimos morfología verbal del español. El aspecto costaba. Creo que con esto del origo y con estos esquemas queda más claro. Y con las herramientas de semántica que hemos visto, queda más claro qué es eso de perfecto, de imperfecto, de continuo, etc. Y una cosa que me parecía muy importante de este apartado eran los roles semánticos, de los que quizás vamos a tener que hablar la otra clase. ¿Vale? Cuando se habla de agente, paciente, acá. Sí, aquí hay un cuadro muy útil. Entonces se habla de agente, paciente, experimentante, de causa, de recipiente, de instrumento, etcétera, etcétera. Esto de los roles semánticos es fundamental para conectar con sintaxis. Y lo de deixis, como le estaba diciendo Alexandra, es muy importante para conectar con pragmática. Pero dado que pragmática no va a entrar en el parcial, sí vamos a hacer lecturas de pragmática, sí vamos a discutir conceptos, pero no va a entrar en el parcial, yo le daría más peso a lo de los roles semánticos para conectar con sintaxis. ¿Listo? Pues nada, eso fue todo y muchas gracias por asistir, aunque no era obligatoria la asistencia, y muchas gracias a John Chiquito por hacer la grabación.